Sí, estamos muy tarde. Entonces, vamos a empezar ahora sí ya con el tema de la materia que nos corresponde, siendo hoy viernes 22 de mayo. ¿Cómo funciona la apelación? ¿Qué es eso de una apelación? Cuando dentro de un proceso se toma una decisión, ¿sí? La decisión que sea, desde la sentencia a eh, negar una prueba o permitir una prueba o, en fin, cualquier decisión, una decisión de fondo, no una decisión de, el día tal hacemos audiencia, no, eso no es una decisión de fondo, eso es que están notificando una fecha, ¿sí? Es decir, estamos hablando de una decisión que tenga un contenido, que tenga que estar motivada, en el que se aplica la ley, etc. Las personas tienen derecho a apelar esas decisiones. Entonces, cuando se profiere la decisión, a usted le notifican, le hacen saber que eso fue, que se dio la decisión. Entonces, ahí usted quedó notificado. Y después de que le notifican, a usted le conceden un término para que usted se pronuncie, para que usted ejerza el derecho de contradicción, que ya lo habíamos dicho. Entonces, se da la decisión y se la notificamos a usted. Por ejemplo, la admisión de la demanda. Entonces, usted ejerce el derecho de acción y le admiten la demanda, ¿sí? Y después de que se la admiten, se le debe notificar al demandado diciéndole, hey, ya le admitimos la demanda a este man y te está demandando a vos por estas y estas y estas razones. ¿Qué tenés para decir al respecto? Entonces, se le concede un término que se llama traslado. Dentro de ese término, usted puede solicitar el recurso de apelación. Entonces, usted en ese recurso dice, yo solicito apelación, es decir, que un superior jerárquico revise la decisión del inferior y usted dice por qué es que necesita que ese superior la revise. Que porque le aplicó las normas como no era, porque no valoró las pruebas como era, porque le vulneró los derechos de esta y esta forma. Usted dice por qué no está de acuerdo. ¿Listo? Entonces eso va donde el superior jerárquico y el superior jerárquico toma en cuenta lo que usted se dijo y le da la palabra al contrario. Siempre se le da la palabra al contrario a ver el qué opina de lo que dijo esa persona. ¿Listo? Y entonces el superior va a revisar el procedimiento y la decisión que fue apelada, que la dictó el inferior jerárquico. Y él la analiza desde el punto de vista jurídico según las acusaciones que se realizan cuando se pide el recurso. Entonces, el superior tiene dos posibilidades ya al final, cuando ha terminado de analizar el asunto, puede practicar pruebas, ¿sí? Es como si fuéramos a hacer otro proceso. Ese superior jerárquico entonces puede decir que confirma la decisión del inferior, que estuvo de acuerdo con lo que se decidió, que eso estuvo bien, o la puede revocar y puede cambiar la decisión y otorgar una nueva sentencia. Y decir, vea, eso está mal, había que hacer esto y esto y esto y esto y esto. ¿Listo? Entonces, la cuestión está en que el superior jerárquico es un juez con más conocimiento, es un juez más especializado, es un juez más teso, al que se le paga más, que es más viejo, que tiene más requisitos, más experiencia, mejor, es un juez mejor, ¿ya? Ese juez mejor va a revisar lo que hizo el inferior para ver si lo hizo bien o si lo cambia por otra decisión. Eso es la doble instancia. Entonces, eso es lo que el man está pidiendo. Eso, específicamente eso. Que un juez superior le revise su decisión. Entonces, así es como funciona la apelación, pero esto funciona no solo para las sentencias, también funciona para las decisiones que se toman dentro del proceso, que no son las sentencias, ¿sí? Por ejemplo, lo que les digo, un auto que niega una prueba. Porque si a mí me niegan una prueba, me están negando el derecho a defenderme. Entonces usted me tiene que negar una prueba, pero por unas razones muy válidas. ¿Sí? Usted me tiene que sustentar eso muy bien, aplicando las normas muy bien, porque si no, usted me está vulnerando el derecho de defensa. ¿Ya? Entonces, la cuestión está en que el juez, cuando hace su trabajo, tiene que motivarlo, tiene que basarse en lo que dice la ley, tiene que valorar las pruebas de una manera correcta, ¿verdad? Porque su trabajo, y lo tiene que hacer muy bien, porque su trabajo puede ser revisado por el superior. Y si él hizo el trabajo mal, entonces se puede cambiar esa decisión. Y miren en este caso, pues toda la repercusión que ha tenido esa decisión. ¿Ya? Entonces, Profe, dígame. a mí me surgió una duda. Entonces, por ejemplo, pues bueno, este señor que le dieron la doble instancia, ya los que tomaron la decisión no pueden, pues no
no deben tener nada que ver ahí, ya no pueden hablar ni opinar nada al respecto, ¿o sí? Lo que pasa es que yo no sé exactamente si esas personas todavía están en la corte o no están en la corte o qué, ¿ya? Entonces no te puedo decir exactamente cómo es que funciona ese papel de la corte en pleno cuando se hace hasta donde yo sé, los que tomaron la decisión son los magistrados de la sala penal, que son 9. Y lo que se hace es que todos los magistrados, incluidos estos mismos, de la sala plena de la Corte, es decir, la sala penal, más la sala civil, más la sala laboral, más la sala disciplinaria, todos esos reunidos tomarían la decisión. O sea que ya estamos hablando como de 30 personas, más o menos, 20 y pico personas, más o menos. Pero ¿Sí? igual es como echarse de enemigo a cierta cantidad, bueno, esos 9, Sí, pues sí, sí, sí. es, Claro que yo no sé si en la sentencia fue el condenado por unanimidad o no, no, o sea, no sé cómo fueron los votos, entonces uno puede decir, o sea, si fue por unanimidad, sí se tiene, o sea, ya tiene 9 votos en contra, los de esa gente, ¿cierto? Pero son como 30 personas, entonces hay que mirar los otros que opinan. Y hay que esperar. Y lo que te digo, no sé si todos estaban ahí, o sea, yo no sé el intríngulis del caso. Por eso les decía, no, más allá de la parte central de uno decir, no, no lo hizo, sí lo hizo, lo van a condenar, lo van a dejar libre. No, sí era el punto de el derecho a la doble instancia o no. ¿Ya? Sí, así es. Lina me escribe y dice, profe, es la primacía de la Constitución. Pues la Corte, como garante de la Constitución, no cambia las reglas, sino que cumplió con la Constitución. Es más, si están en cuestión de derechos humanos, pues sí, estamos de acuerdo. En realidad, no es que cambie las reglas, pero porque se está aplicando la norma de normas que es prevalente sobre las otras leyes. En eso estamos de acuerdo. Pero digamos que la forma como se venía haciendo era aplicando la ley que dice que si usted es aforado, lo juzga y no tiene segunda instancia. Entonces se cambia esa otra ley. Se cambia de manera correcta en el sentido de que tenemos una norma de norma y para eso es que es la Constitución. Bueno, ¿cierto? Pero digamos que mm, es un caso muy complejo y es un caso que es muy difícil de analizar. Y esos casos son muy importantes que uno a veces los tenga en cuenta en clase. Porque cuando los casos tienen esos otros contenidos políticos, sociales, económicos, etcétera, usted se da cuenta que muchas veces las decisiones de los jueces se van por el lado que no es, que no se resuelven los casos mirando el conflicto, las normas aplicables, las pruebas, sino que se resuelve pensando en esos factores externos. Y ahí sí creo yo que hay un error gravísimo. Porque si usted me está fallando mi caso pensando en factores externos, entonces ahí usted no está ejerciendo su función como juez, ¿cierto? Porque usted debe valorar las reglas, las pruebas dentro de la sana crítica. Dentro de la sentencia, usted debe decir cómo valoró las pruebas, cuáles son las normas jurídicas que va a aplicar al caso, por qué va a aplicar esas normas jurídicas y cómo se condicionan esas normas, esas pruebas y las alegaciones de las partes para usted dar su decisión. Mire que en ninguna parte me hablan del contexto, en ninguna parte me hablan de esos factores externos. Entonces, esos casos son muy complejos por eso, porque muchas veces las personas o los jueces juzgan con base en factores externos y ahí es donde se pone más complejo el asunto. ¿Sí? En el profe, caso, dígame. pero ¿sabes qué? Pues, o sea, yo estoy de acuerdo contigo, porque esto ya lo habíamos hablado en una clase anterior, pues que se vulneraba un derecho fundamental, que es el de la doble instancia, ¿cierto? Pero él renunció a ese derecho que tenía cuando se metió a ser un servidor público. Pero es que esa es la duda que a uno le queda. Porque cuando usted firma el contrato, pues que lo eligen como lo que sea, el puesto que sea, que usted firma. Hombre, yo como que me llamo Daniel, que en el contrato que se man firmó no decía que usted renuncia a derechos fundamentales. Es más, Profe, estoy pero, seguro que si así lo diga en un contrato, dice eso, no es válido. pero él lo Porque hay sabe. derechos,
Pero el problema es que hay derechos que son irrenunciables. O sea, yo, por ejemplo, con esa decisión que se tomó, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque es un servidor público que sabe que solamente tiene una instancia y que esa instancia es el que lo va a juzgar. O sea, para Mm. una cuantía pues menor, obviamente sí, porque es una persona del común que tiene el mismo derecho que otro que vale, pues que está peleando por más plata, pero por un servidor público no, no estoy de acuerdo con eso. Pero el problema es lo que te digo, que hay derechos que son irrenunciables. No todos los derechos son irrenunciables, hay derechos que sí son renunciables. ¿Sí? Hay derechos que los que yo puedo renunciar, pero hay Pero derechos los, irrenunciables. Por ejemplo, en laboral usted ve muchos de esos. En laboral usted no puede renunciar a la pensión. Así usted lo diga, lo exprese, lo jure, así con la mano en la Biblia, no puede renunciar a la pensión. Eso es un derecho irrenunciable. No se puede negociar. ¿Sí? Usted no puede renunciar a la vida ni a la libertad, aun cuando usted se suicide. ¿Sí? Pero mire que ayuda al suicidio es un delito. Porque es que, listo, ya se mató, ya no podemos hacer nada. Listo. Pero usted no puede renunciar a la libertad, por ejemplo. Usted no puede renunciar a su libertad. Sí, que me metan a mí a la cárcel. Usted no puede renunciar a eso. Entonces, la cuestión está en que hay derechos que no se puede renunciar, como el derecho de acción. Usted no puede renunciar al derecho de acción. Es un derecho que tienen todos los sujetos de derechos en una sociedad, extranjeros, nacionales, mayores, menores de edad. Cada uno tiene unas particularidades, porque entonces si es extranjero, entonces y si es menor y pero se tiene el derecho. Entonces, la cuestión está en que cuando tenemos derechos fundamentales como el derecho de acción o el derecho de contradicción, que son los dos que estamos tratando en este momento, esos derechos se tornan irrenunciables aun cuando usted a bien lo firme y lo tenga así presente. Eso es lo que en contratos llaman cláusulas leoninas o cláusulas abusivas. Si en un contrato se establece una cláusula abusiva que abusa del derecho, se llaman cláusulas leoninas y esas cláusulas no tienen efectos. Es como si no estuvieran escritas en el contrato. Porque aun cuando las personas tienen la autonomía de la voluntad, en la cual pueden comprometerse, contraer obligaciones, comprometerse a hacer cosas, a dejar de hacerlas, etcétera, la autonomía de la voluntad también tiene límites. Entonces yo limito la autonomía de la voluntad porque algunas veces dentro de los contratos se pueden ver cosas como por ejemplo el abuso de posición dominante o los contratos de adhesión. ¿Qué es el abuso de posición dominante? Por ejemplo, cuando una empresa gigantesca, digamos Coca-Cola, quiere firmar un contrato con Alejandra González, que es publicista. ¿Quién pone las condiciones? Coca-Cola. ¿Quién dice? Sí. Entonces, ese es un contrato en el cual hay una parte que tiene una posición dominante de mercado por su poder económico, por su poder político, por lo grande, por el manejo de los recursos, por lo que sea, ¿sí? Tiene una posición dominante. Entonces, esa persona fácilmente puede decir o me trabaja así o no me trabaja. Entonces, usted, con tal de conseguir el trabajo, pues acepta, aun cuando las condiciones no sean las adecuadas, como lo que ocurre. Usted se va para donde una población con unos problemas de pobreza bien hijueputas, que la gente esté muriendo de hambre. Usted les dice, muchachos, les pago 200.000 pesos el mes. Si no quieren, no trabajen. Sí, ellos firman. Pero es que usted no puede vulnerar el salario mínimo, ¿sí? Para evitar que se abuse de eso. Entonces, ese es uno, que es el abuso de posición dominante. Cuando yo tengo una posición favorecida frente al otro, sí, yo lo miro desde la parte de arriba y entonces abuso. Ese es uno. El segundo es el de los contratos de adhesión. ¿Qué es un contrato de adhesión? Por ejemplo, cuando usted va a sacar un préstamo en Bancolombia o cuando va a sacar una línea telefónica en Tigo o algo así, que esa gente le saca un contrato que ya está escrito hace mucho rato, le saca un formulario ya lleno y de esos tienen miles de formularios y solamente le dice llene los espacios. Entonces usted lo único que puede decir ahí es nombre, Daniel Lopera, cédula, tal, dirección, tal. Pero usted no puede poner ninguna cláusula.
Usted no puede negociar nada, es, ¿me firma ese contrato o no me firme nada? Ya, usted no puede decir, hey, venga, pero yo no estoy de acuerdo con esta cláusula que dice que tal cosa. Sí, yo no estoy de acuerdo con que aquí dice que me tengo que quedar 2 años. Yo no estoy de acuerdo con que aquí. ¿Se acuerdan de las cláusulas de permanencia de los teléfonos celulares? ¿Ustedes se acuerdan de eso? Que si usted iba a sacar un plan o iba a comprar un teléfono, entonces le decían, ve, aquí está el iPhone nuevecito, vea la maravilla. Vale 5 millones de pesos. Y la gente, ay, puta, 5 millones. Pero si sacas un plan de 120.000 pesos al año, te lo dejamos en 1 millón. Y la gente, en 1 millón lo que vale 5. Venga a ver, y usted se fija, y resulta que el contrato dice que usted tiene que tener ese plan pagando 120.000 pesos mensuales durante 3 años. Y si usted hace la cuenta de todo lo que pagó, pagó ese celular como 6 veces. ¿Sí? Era tan jodida esas cláusulas de permanencia que las eliminaron. Y ustedes no vieron que hubo en los últimos 10 años, o sea, del 2010 hacia acá, que los celulares costaban 600, 300, 400, un celular muy caro, 700.000 pesos, y de un momento a otro 3 millones, 4 millones, 5 millones. Y uno dice, pero, porque como se cambiaron esas cláusulas, entonces ya se lo venden a uno al precio real, ¿sí? Porque ya no te financian eso. Entonces, lo que se dijo cuando se revisaron las cláusulas de permanencia fue que esos eran contratos de adhesión, donde el cliente no tiene ninguna potestad para negociar nada. Es decir, que la autonomía de la voluntad del cliente es simplemente firme o no firme, punto. Pero él no puede discutir los términos del contrato y que eso estaba en contra de la naturaleza de los contratos en sí, que la naturaleza del contrato es que las partes puedan negociar las pautas de ese contrato. ¿Sí? Eso fue lo que se dijo y se eliminaron esas cláusulas de permanencia, por ejemplo. Entonces la cuestión está volviendo a la cuestión de si hay derechos o no, si hay un contrato, si la persona se compromete, ya le doy la palabra a Daniel, es que aun cuando los contratos y aun cuando un cargo implique una circunstancia de esa, uno también puede decir que esos contratos, esas nominaciones o incluso esas leyes que regulan esos cargos, ¿sí? Pueden tener estipulaciones contrarias a la Constitución. ¿Ya? Como lo que ocurrió con el artículo 113 del Código Civil. El artículo 113, que es el que regula el matrimonio, que no tiene sino la media huevonadita de ¿qué? 3.000 años, 4.000, más o menos. Porque eso venía del derecho romano, ¿sí? Que luego después pasó y se tomó en el Código de Justiniano, en el Corpus Juris Civilis, ¿sí? Luego se volvió el Código Español, el Código de Napoleón, luego se volvió el Código Civil chileno y luego lo trajimos a Colombia como el Código Civil colombiano. Y en ese artículo 113 de la Constitución, ¿qué dice? El matrimonio es un contrato que se celebra entre un hombre y una mujer con la finalidad de procrear, convivir juntos y socorrerse mutuamente. ¿Sí? Pero hoy en día, en pleno 2020, eso fue incluso ya hace unos años, se dijo, hey, un momentico, pero es que esas estipulaciones están en contra de la Constitución. Y todo el mundo, pero ¿cómo así que en contra de si eso es una ley? Eso tiene, hombre, ¿cuántos años? Aquí solo en Colombia es el Código Civil es de 1887, tiene más de 100 años. ¿Cómo vas a decir a estas alturas del paseo que eso está en contra de la Constitución? ¿De qué me estás hablando? La Constitución salió en el 91. Sí, porque es que cuando dice hombre y mujer está discriminando si usted se quiere casar con un hombre siendo hombre o se quiere casar con una mujer siendo mujer. Es decir, no se permite el matrimonio de parejas del mismo sexo. Ahí tenemos un problema. Esa norma no está de acuerdo con la Constitución. Por un lado, con la igualdad y por el otro lado, con la dignidad humana. Y entonces la Corte dijo, ay, bueno. Sí, señor. Sí, señor. Y lo cambiaron. Entonces, lo que le digo, aun cuando un contrato diga algo, una ley diga algo, se puede cambiar. Daniel, Profe, buenas tardes. ¿cómo estás? Ahora usted, muy bien, gracias. Ahora usted comentaba respecto al salario. Hoy precisamente viajé a un pueblo pues, de acá de Montería y me tropecé con esa situación. Hay una vecina de donde vive mi tía que ella trabaja en el puesto de salud pues, del pueblo
Y a esta señora le pagan 200.000 pesos al mes, Oiga, pero trabaja 10 horas diarias, de lunes a domingo, o sea, no descansa. 200.000 pesos. La señora del puesto de salud, o sea, la encargada, le dice a ella que esto es lo que se le puede pagar, o sea, 200.000 pesos. A ella nunca le han puesto a firmar nada. Y ella nunca ha firmado nada en casi 4 años que lleva en ese lugar. ¿Qué se puede realizar en ese caso? Cuéntele esa historia Seguro a que Felipe yo Díaz. quedé frustrado y quedé hasta con rabia, créame. Yo Cuéntele, tuve ganas de ir al puesto de salud No, pues si a eso es ir a lo decirle más a esa normal en señora. la costa. Es que, bebé, eso es lo cuéntele más esa normal. historia a Felipe Díaz para que vea cómo le empieza a babiar la boca, hermano, ¿Qué se porque puede hacer en hay ese para una caso, profe? demanda, pero de una plata, pero le Profe, y digo, es que así re son muchos harto. casos. Yo tengo una Sí. amiga Parece que trabajando injusto. en una tienda le pagaban nada más 400.000 y no le pagaban prestaciones, nada. Y así gana todo el mundo. ¿Para qué sirve estudiar Derecho? Yo creo que esta carrera debería ser obligatoria para todo el mundo. ¿Para qué sirve estudiar Derecho? Para usted saber cuáles son sus derechos y saber cómo no se los pisotean. Para eso es que sirve esta carrera. ¿Cuál es el problema? Que no todo el mundo la estudia. Para mí, el bachillerato debería durar hasta el 16, ¿sí? Metiéndole la carrera de Derecho. Entonces usted sale de 11 y empieza a estudiar 12, que es el primer año de semestre, 13, que es el segundo año, 14, 15, hasta que se gradúa de Derecho. Y entonces ya, cuando ya todo el mundo es abogado, ya sí sale y estudia lo que le dé la gana. Sí, eso es lo que digo yo. Daniel, hay que hablar con un Total. laboralista. Pregúntele a Felipe Díez, hermano, ¿por qué le digo que ay? Parcero. Lina. Profe, otra cosita. Yo le comenté a ella que si ella había hablado de esto con la persona. Entonces, la persona le dijo, si tú demandas, tú no vas a tener trabajo y no vas a tener cómo mantener a tus hijos. ¿Sí me entiendes? Eso es O cierto. O sea, sea, se si ella demanda, la aprovechan, echan. o sea, El se abuso de aprovechan. la posición dominante, Exacto, véalo eso me ahí. parece el colmo. Ese es el abuso de la posición ¿Qué se dominante. puede hacer en este caso? Porque incluso yo le dije a ella, yo te voy a ayudar. Así, me toque terminar mi carrera y ayudarte, yo te voy a ayudar. Es más, no te va a cobrar un peso, paguen lo que sea, no te va a cobrar un peso. Hable Porque te con voy a ayudar, 10. te quiero ayudar. Hable con Felipe Díez. Si quiere me escribe por el WhatsApp y yo le mando el contacto de él para que usted Perfecto, hable con él. profesor. ¿Sí? Muchas Profe, gracias. Te lo Que sea yo agradezco. hablé de efectivo. eso con Felipe Díez, yo hablé Sí. de un caso así, y lo primero es presentar la formalidad, que así sea, que se presente una carta o algo, pues exigiendo esto. Pues uno no puede directamente hablar, sino que se presente como una carta o algo y ya esto sería como un primer acercamiento. Sí, para que quede escrito de que la persona está reclamando de Eso, que tiene un derecho ahí. Lina, ¿qué me iba a exactamente. decir? No, profe, lo que pasa es que tenía una duda de clases anteriores que pasé por alto. Entonces, para no Dígame. quitar mucho espacio, me la puede contestar en la próxima clase o cuando No, pueda. pero dígame, porque en este momento estamos hablando, mire que hablamos de apelación y hemos hablado de muchas cosas, entonces aprovechemos y una vez le vamos dando trámite. Se trata cuando estábamos hablando del factor objetivo Sí. respecto a casación, que mínima cuantía, que casación es cuando se vulneran los derechos para Sí. proteger el orden jurídico, pero necesito saber más sobre casación. La casación es un recurso que está regulado en el Código General del Proceso. Específicamente, usted la casación la va a encontrar a partir del artículo 333 y siguientes. En el artículo 333 le dice cuál es la finalidad de la casación y entonces le habla de unos fines, porque la casación no es como la apelación, que es para cambiar la decisión. La casación tiene una finalidad diferente. Pero además de cuál es la finalidad, en el artículo 336 se habla de las causales específicas de casación, que son 5 causales. Básicamente son error de derecho directo, que es por la violación de una norma sustancial, error de derecho indirecto por la mala aplicación de una norma probatoria, que la sentencia no esté en consonancia con los hechos o con las pretensiones, es decir, un problema de congruencia. La cuarta, que la sentencia contengan decisiones que hacen más gravosa la situación del apelante único o que se haya dictado la sentencia en un juicio que estaba viciado de nulidad. Entonces, para poder uno hacer casación requiere apegarse a una de esas causales que están en el artículo 336.
Pero además de eso, hay que tener en cuenta que si el proceso tiene contenido económico, el artículo 338 del Código General dice que mínimamente tiene que valer 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, más de 900 millones de pesos. Si no vale eso, no se puede ir a casar cuando tiene contenido económico. Estamos hablando de la casación civil y de familia, no de la casación en penal, no de la casación en laboral, no de la casación, ¿sí? Para la casación penal, para la casación laboral existen otras reglas diferentes, entonces ahí hay que buscar dentro del Código de Procedimiento Penal y en el Código de Procedimiento Laboral cuáles son los requisitos y las causales para la casación. Las que yo te dije en estos artículos son los requisitos y las causales para las casaciones civiles y de familia. ¿Listo? Listo, profe. Sara. Gracias. Profe, aprovechando que estamos acá hablando pues como de todo un poquito y eso, yo le quería hacer una pregunta. Profe, yo no sé si usted se ha dado cuenta sobre que han subido el predio en algunos sectores de Envigado. No, no me he dado cuenta. ¿Cómo así? Bueno, que subieron pues el impuesto a algunos sectores de Envigado. O sea, subieron el predial, lo que les llegaba a 200.000 ya les llega a 300.000. No, 800.000. ¿Así? Sí, ¿Tanto en así? ese, pues porque por ejemplo en mi caso es uno de los afectados. En ese caso, que es por ejemplo que una casa de una persona que sea un estrato 2 y lo suban un estrato 6, eso no se puede hacer. Lo que pasa es que, vea, lo primero que uno tiene que mirar es los valores, los impuestos prediales están basados en los valores catastrales o valores prediales que tienen las propiedades. Generalmente, los valores prediales siempre son más bajos que los valores comerciales. Entonces, lo que intenta hacer el Estado muchas veces es hacer avalúos para tratar de que el valor comercial sea el más parecido al valor predial que se pueda. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces pasan los años y los años y entonces el valor predial es muy bajito, generalmente la mitad o menos de la mitad del valor real. Y de un momento a otro hacen avalúos. Pero ¿cómo sería la forma correcta de hacerlo? Que vaya un evaluador que evalúe su casa y diga la casa comercialmente vale tanto. Pero como son tantas propiedades, entonces muchas veces los gobiernos locales lo que hacen es que hacen unos avalúos como en masa. Y entonces llegan y dicen, vean, en esta cuadra la casa vale 300 millones. Pero no miraron cada casa en concreto, ¿sí? Entonces ahí hay un problema. Entonces, frente a esas actuaciones, lo primero que habría que hacer sería mandar un derecho de petición diciendo por qué se subió toda vez que la casa vale tanto y tanto y tanto. Y si eso Sí, no funciona, entonces ya se solicita, ya por el lado del administrativo, que haya una modificación del acto administrativo que ordenó esa subida del impuesto. ¿Sí? sí. Y por ejemplo, eso hablando pues de un caso diferente, pero por ejemplo en el de nosotros es listo, el avalúo dijo que era un estrato 6, listo, pero el impuesto, ¿cómo se va a subir si pues la propiedad no ha cambiado ni su valor, ni Y fue absolutamente? aquí en Envigado y le dijeron que era estrato 6, porque hasta donde yo tenía entendido, en Envigado no había estrato 6, hasta donde yo sabía, pues, pero no, pero yo no conozco el comité de En estratificación, o el, sea, no sé. en el Alto de Las Palmas. O sea, nosotros ya cuando nos pasamos de casa dijeron estrato 6, listo. Pero ahorita Ujú. suben los El impuestos a impuesto. una cosa que se pagaba, por ejemplo, 500.000 pesos, a una cosa que quedó pagándose casi 1.000.000 de pesos. Y Ujú. fue que, por ejemplo, en esta época, eso fue hace menos de una semana, que fue en época de pandemia. Entonces no entiendo pues cuál es como No, el... entonces ahí habría que solicitar por qué razón y cuáles fueron los parámetros utilizados mediante un derecho de petición, que es la forma como usted le solicita al Estado. Venga, dígame por qué pasó esto. Dependiendo de lo que se conteste, entonces ya uno puede mirar qué es lo que se hace. Si no contestan también, uno puede incluso tutelar para que le contesten y saber específicamente qué es lo que ocurrió y si eso se puede demandar para intentar anular esa decisión. Y pasa mucho. Hace poco, hace como 2 años o 3 años, hubo un problema así con el impuesto automotriz
que se cambió la fórmula para calcular el impuesto de rodamiento, el impuesto automotriz que se paga cada año al departamento, y unos carros que eran carritos de 5 millones de pesos, pagando 1 millón de pesos al año. Entonces la persona decía, pues que eso no tiene sentido. Y se armó un bololoy gigantesco y les tocó echar para atrás y reformular el cálculo del impuesto, precisamente porque eso. Y en Medellín también hace unos años, hace pocos años, también ocurrió eso mismo, que se calculó otra vez el impuesto predial y a una gente se le subió exagerado y eso salía en las noticias y entonces se armó un bololoy con eso hasta que también les tocó reformular el cobro del predial para poder hacerlo, porque no se pueden vulnerar los derechos de las personas así de un momento a otro, ¿ya? Entonces, por ahora, derecho de petición sería la solución a ese Sí, punto. o sea, ya pues como todos de por aquí tienen como un comité de abogados, porque mucha gente de por aquí es abogada y están como trabajando en este caso, pero yo me quería informar un poquito más. Sí, no, es que esa es la forma de proceder ahí. Bueno, entonces estábamos hablando con lo del derecho de acción y dentro de ese derecho de acción vimos diferentes acciones que se pueden ejercer. Estábamos específicamente hablando de las acciones civiles y dentro de esas acciones vimos algunas cuantas como la indemnizatoria, rescisoria, etcétera, etcétera. Y nosotros nos quedamos y la última que vimos fue ¿cuál? Profe, haría falta el radicado. El radicado. Ay, no, espere, profe, que estoy confundida, espere. No Datos de tenemos esa remisión. Listo. Sí, sí, sí. res- Sí. Muy bien. Entonces, hablemos entonces de ¿vimos las acciones posesorias o no? No, profe. Listo, entonces Quedamos en remisión, profe. miremos las acciones posesorias que son otro tipo de acción civil, ¿ya? ¿Qué son las acciones posesorias? Cuando alguien es poseedor de un bien, es decir, que la persona tiene la tenencia, que ejerce actos de señor y dueño, que no reconoce dominio ajeno, esa persona puede adquirir un derecho futuro. ¿Cuál? El derecho real de dominio. Pero ¿qué ocurre si a esa persona llegan a perturbarle la posesión? Llega otra persona y lo desplaza de ahí. La ley protege al poseedor y le permite que ejerza las acciones posesorias. Es decir, que se le permita mediante la ley recuperar la posesión cuando le ha sido quitada o evitar que se perturbe su posesión, ¿ya? Esto debido a que la persona no puede demandar en un proceso reivindicatorio, que es la que vamos a ver más adelante, ya enseguida, después de esta, porque esa le corresponde únicamente al propietario y él todavía no es propietario, él es poseedor. Entonces, en ese caso, lo que hace el poseedor es solicitar que se le proteja esa situación que él tiene, esa expectativa de derecho que él tiene, que es adquirir por prescripción ese bien. Entonces, se solicita para que se saque a la persona que está perturbando la posesión del bien. Esas son las famosas acciones posesorias, ¿ya? Que las ejerce el poseedor para proteger precisamente la posesión que tiene sobre un bien. La otra que yo les estaba mencionando es la acción reivindicatoria. ¿Cómo funciona la acción reivindicatoria? La acción reivindicatoria es aquella que la tiene el propietario de un bien, es decir, el que tiene el derecho real de dominio, el titular del derecho real de dominio, y es aquella que le permite perseguir el bien en manos de quien se encuentre. ¿Cómo así que perseguir el bien en manos de quien se encuentre? Que si el titular del derecho real de dominio pierde la tenencia del bien, entonces él puede solicitarle al juez que le devuelva el bien en manos del que sea, en manos de quien esté, ¿ya? Porque él es el propietario. Entonces él es el que tiene el derecho a quedarse con ese o sea, a tener la tenencia del bien. Entonces la acción reivindicatoria la tiene el propietario para recuperar el bien
del cual ha perdido la tenencia. Y la acción posesoria es la que tiene el poseedor, del cual ha sido despojado de la posesión para recuperar la posesión del bien. La reivindicatoria solo la ejerce el titular del derecho real de dominio, la posesoria solo la ejerce el poseedor, que es quien está ejerciendo los actos de señor y dueño y quien no reconoce el dominio ajeno. ¿Sí? ¿Cómo demuestra esa persona que es poseedor? Tiene que tener pruebas de que él es poseedor, ¿sí? De los actos de señor y dueño que él realiza, testigos, en fin. ¿Cómo demuestro yo en la reivindicatoria que soy el propietario? Porque es la persona que aparece en el registro de matrícula inmobiliaria como dueño de ese bien, ¿sí? Entonces, ahí tenemos los dos tipos de acciones que dependiendo del sujeto activo, dependiendo de si es poseedor o propietario, ejerce o la posesoria o la reivindicatoria. ¿Listo? Miremos otro tipo de acción. La acción de pertenencia, declaración de pertenencia o de prescripción adquisitiva de dominio. Esa acción es la que tiene el poseedor que estábamos diciendo cuando ya ha cumplido el tiempo de prescripción que ha determinado la ley, que en Colombia tenemos 4 tipos de posesiones, de términos de prescripción. Tenemos, para los bienes muebles, la prescripción ordinaria de 3 años y la extraordinaria de 5 años. Para los bienes inmuebles, tenemos la prescripción ordinaria de 5 años y la prescripción extraordinaria de 10 años. ¿Ya? Entonces tenemos esos 4 tipos dependiendo de la clase de bien que se vaya a prescribir. Entonces, en esta acción de declaración de pertenencia o acción de prescripción adquisitiva de dominio, ¿sí? Se da cuando el poseedor ha cumplido ese término de 3, 5 o de 5 o 10, ¿sí? Ha cumplido el término y durante ese término él no reconoció dominio ajeno. Sara, para los muebles 3 o 5. No reconoció dominio ajeno y ejerció actos de señor y dueño. ¿Cómo así que ejerció actos de señor y dueño? Le hizo mejoras, pintaba la casa, pagaba los impuestos. Hombre, que se cayó aquí la reja, venga, organicémosla. Ve, y aquí no será porque no le echamos una plancha a esto y arriba construimos un balcón y una... Tan. Ve, y si le hacemos una piscina aquí a la finca para que quede más bacanatín. Uy, esos rieles tan acabados que tienen, hombre, ¿por qué no le echamos a eso un cementico bien bueno para que los rieles queden así, no se queden pegados los carros? Hombre, terminemos la reja de este lado. ¿Sí me entiende? Hacer cosas que serían propias del dueño, que le invierte al bien para que el bien mejore su prestación. El uso, el goce y la disposición son los 3 derechos que contiene el derecho real de dominio. Ya te doy la palabra. El derecho real de dominio contiene 3 derechos. El uso, que es habitarlo, usar el bien. El goce, que es beneficiarse de los frutos que ese bien produzca. Por ejemplo, si yo tengo un apartamento y lo alquilo, el usufructo, lo que eso produce, el canon de arrendamiento, yo lo puedo utilizar, me lo puedo gastar en cositas. ¿Sí? Y la disposición es venderlo, donarlo, hipotecarlo, aportarlo en sociedad. ¿Sí? Eso Profe, es lo ¿me que me repite permite eso, por disponer. favor? ¿Qué de todas las cosas, Daniel? No, eso último, profe. Que es esto, esto y esto. La verdad, como hablaste muy rápido, no entendí. Gracias. Posición. Ya, listo, ya. Y había una muchacha que me iba a decir algo. Sí, yo, profe. Dígame. Profe, es que eso me hace pensar un caso de en una vereda que ni siquiera hay acceso de carretera, o sea, están mal en ese aspecto, pues, pero hay muchas personas que viven allí. Y un señor, digamos que tiene una finca que ha vivido toda la vida ahí, pero la tiene a su nombre y al de un sobrino. Y el sobrino va escasamente una vez al año. Y digamos que ahora el sobrino está pidiendo esas tierras y hasta, creo que no sé más, hasta el inspector ha tenido que ir como para desalojarlo cuando el señor ha vivido toda su vida ahí.
Y el señor paga los impuestos de toda la finca y todas las cosas, ¿cierto? El Sí, señor claro. ejerce acto de señor y dueño y no reconoce dominio ajeno. Entonces, en ese caso, el Sí, señor podría prescribir el derecho del sobrino. Es decir, si viene el dueño del 50% y el otro el dueño del otro 50%, el señor ejerce actos de señor y dueño sobre toda la finca, ¿ya? Entonces, él podría prescribir el derecho de eso. Entonces, estábamos hablando de que el derecho real de dominio, que él tiene el 50% y el otro tiene el 50%, cuando usted tiene el derecho real de dominio, es decir, cuando usted es el dueño de algo, ¿usted qué es lo que tiene? Tres derechos. Usar la cosa, habitarla, usarla, ¿sí? Entonces usted quiere ir y usted dice, me voy a echar a dormir en el pollo de la cocina. Ay, pero es que no se puede. No se puede, si es mi casa. En mi casa puedo hacer lo que me dé la gana. ¿Sí? La puedo usar como quiera. Es que voy a tener 50 perros en mi apartamento de 40 metros cuadrados. Ay, pero es que nada, es mi casa y yo voy a hacer lo que me dé la gana con ella. Eso es usarla, ¿ya? O la voy a dejar abandonada. Sí, o sea, no va a haber nada ahí. La voy a dejar cerrada. ¿Por qué? Porque no quiero que se dañe. Yo la uso como me dé la gana. ¿Listo? Eso es lo que me permite usar. ¿Qué es el goce o el usufructo? Que yo me puedo beneficiar de lo que esa cosa produzca. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una finca y la finca produce mangos, me puedo comer los mangos o puedo vender los mangos. ¿Sí? Es más, puedo coger los mangos, vender los mangos y luego cortar los árboles y vender la madera. Por ejemplo, yo puedo usufructuar lo que la cosa produce. Si es un apartamento, digamos, el canon de arrendamiento es el usufructo, el goce de la cosa. ¿Ya? ¿Y qué es la disposición? ¿Qué es el último? Es la facultad de vender, de hipotecar, de donar, de desprenderme del derecho real de dominio o de limitar el derecho real de dominio, como lo que ocurre con la hipoteca. ¿Sí? Entonces, cuando usted es dueño, usted tiene las tres cosas. Usted puede disponer de los bienes y los puede vender, los puede hipotecar, aportar en sociedad, lo puede donar, en fin. Puede usarlo como le dé la gana y lo puede usufructuar. Entonces ahí tenemos el usufructo, el uso o habitación y la disposición, los tres derechos. El poseedor solo tiene dos, que son el uso y el usufructo, o sea, la habitación y el usufructo, pero él no tiene el derecho de disposición. ¿Por qué no? Porque no es el propietario. Solamente el propietario tiene los tres derechos. El poseedor tiene dos de los tres. Entonces, lo que el poseedor hace cuando usted ejerce la acción de declaración de pertenencia o acción de prescripción adquisitiva de dominio, lo que usted pretende es que el poseedor adquiera ese tercer derecho que le falta para ahora sí tener el derecho real de dominio, que él se vuelva ya no el poseedor, sino que a partir de la sentencia él se vuelva el poseedor, el dueño, el propietario, deje de ser el poseedor y se vuelva el propietario, ¿ya? Es decir, que adquiera los tres derechos y a partir de ahí sí lo puede ya vender, hipotecar, en fin, lo que él quiera hacer con eso. Entonces, la clave de la acción posesoria, de la acción de pertenencia, de la declaración de pertenencia, es que yo demuestre que la persona sí está ejerciendo esos dos derechos, el uso y el usufructo. ¿Sí? Es decir, que la persona utiliza el bien, se usufructúa de él. Pero además, tengo que demostrar que la persona no reconoce dominio ajeno. ¿Cómo así? Que la persona se siente el dueño y se reconoce él mismo como el dueño, aunque no lo sea. Porque un inquilino, ¿sí? Quien arrienda una casa, vive en ella arrendada, él usa la cosa, ¿sí? Puede incluso subarrendar en algunos casos, no siempre está permitido el subarriendo, ¿sí? Pero puede subarrendar incluso, entonces también se está usufructuando de alguna forma. Pero él sí reconoce el dominio ajeno, porque él cuando firmó el contrato de arrendamiento y cuando cada mes paga el arriendo, está reconociendo que la propiedad no es de él, sino que es de otro.
Entonces, por ejemplo, muchas personas que no tienen conocimiento del derecho, y volvemos al mismo asunto de que el derecho debería ser obligatorio, piensan que si una persona lleva mucho tiempo alquilado, que lleva 10 o 15 años en una casa alquilada, no, mejor saquémoslo de ahí, pidámosle la casa. ¿Pero por qué? No, él es súper buen inquilino, pero es que se nos queda con la casa. Pero eso sí, ese señor es, vea, si el día antes de que se cumpla la fecha ya ha pagado. Y uno, ¿y para qué lo vas a sacar? ¿Para que te monten ahí una plaza de vicio? No, ¿para qué lo vas a sacar? Déjelo ahí quieto. No, pero es que se queda con la casa, ¿no? Es que ya lleva 10 años. No, no importa. Puede llevar 50 o 100. No importa. Porque la persona reconoce el dominio del otro, reconoce que el otro es el titular del derecho real de dominio. Lo que pasa es que esa frase de reconocer dominio ajeno es como, reconozco que es mi amo. No, es que usted reconoce que otra persona tiene el derecho de dominio sobre el bien. ¿Sí? Lo que pasa es que la frase suena así como traída de un libro de fantasía. Pero yo les doy un ejemplo. Las Torres Gemelas, el área, el lote donde estaban las Torres Gemelas, ese lote es del Estado, específicamente de la autoridad portuaria, o no sé, eso tiene un nombre, como decir la aeronáutica civil, pero del puerto, ¿sí? De allá, de Manhattan. O sea, eso es de una entidad del Estado, el lote. Y esa gente dijo, hombre, ¿y cómo ponemos a producir este solar, hombre? Este solar aquí, más que cogiendo maleza, quisiéramos con eso. Estamos hablando de principios del siglo XX. ¿Y si alquilamos este de puta dólar, hombre? Y alguien dijo, pues, hombre, miremos a ver si a alguien le interesa. Hasta que apareció un man con unas empresas y dijo, alquíleme eso que yo voy a construir ahí unos edificios. ¿Sí? Y eso lo alquiló por 99 años, nada más y nada menos. ¿Algún día podía adquirir por prescripción eso? No, porque él alquiló eso y pagó una suma gigantesca. Esas torres las construyeron en el 73, en el 73 las hicieron, las terminaron, sí, pero pues estuvieron en construcción muchos años antes y la negociación se dio antes y tenía 99, o sea, todavía le falta un montón, la mitad del contrato. Entonces, ese señor o esa constructora son los dueños del lote. No, el lote sigue siendo así porque ellos pagaron un arriendo, firmaron un contrato, ¿sí? Es más, cuando se cayó las torres que las tumbaron, los de la autoridad portuaria esa que les digo dijeron como, bueno, pues qué lástima, vean que no se dañó el negocio, bueno, pues nosotros vamos a mirar qué hacemos con el lotecito. Y me le digo, momentico, papá, que es que el arrendamiento nada tiene que ver con que el edificio se haya caído, parce. Yo ya pagué ese arrendamiento y me faltan como 50 años todavía, así que suave que es bolero, men. ¿Sí? Y entonces, no, ¿cómo? Ah, sí, señor, es que el contrato está firmado, papi. Y entonces, ¿qué les tocó? Quedarse calladitos y ya volvieron a construir otra cosa, que antes se llamaba el World Trade Center y ya se llama el One World Trade Center, ¿sí? Y entonces ya es un complejo de edificios, ya no son solamente dos, sino que son como 7 edificios y el monumento, pues donde está el hueco de las Torres Gemelas, que ese sí, pues se queda ahí. Pero ya se construyó todo ese otro complejo financiero, ¿ya? Y el lote no es de ese man, el lote es del Estado. ¿Ya? Cuando se acabe el contrato ya mirarán qué hacen, si lo vuelven a extender o si ya el Estado se queda con los edificios o quién sabe. ¿Sí? Ya no sé qué será lo que pasa cuando se acabe el contrato. Pero ahí les doy un ejemplo de que el inquilino no puede adquirir nunca porque el inquilino no cumple con el requisito de no reconocer dominio ajeno y ejercer actos de señor y dueño. Los actos de señor y dueño son ¿qué? Hacer mejoras, pagar los impuestos de la propiedad, ¿ya? Hacer intervenciones, entonces no, vamos a quitar la puerta aquí, vamos a hacerla aquí, pintarla, mantenerla en buen estado, hacerle las reparaciones que necesite. Eso es lo que hace un dueño, ¿sí?
Pero si usted llama al propietario, vea, que es que hay una gotera para que mande a alguien, pues usted no está reconociendo dominio ajeno, usted no está haciendo actos, usted está reconociendo dominio ajeno y no está haciendo actos de señor y dueño. Si usted fuera el dueño, usted dice, ah, ya me tocó contratar un plomero para que me arregle este techo. Y usted llama, hey Arturo, vení, sí, lo que pasa es que tengo aquí una gotera, que si viene aquí me la cuadra. Entonces, ese es el asunto. Entonces, la clave de esa acción de pertenencia es la demostración de esos actos de señor y dueño que la persona no reconoce el dominio y que ha cumplido el término, que como les dije son de 5 o de 10 o de 3 o 5 para los bienes muebles o bienes inmuebles. ¿Ya? ¿Por qué razón si usted no cobra una plata a los 3 años prescribe? Porque la persona ya adquirió la plata, entonces ya se quedó con ella, entonces ya no la puede reclamar porque ya no es suya, es de él. ¿Ya? Por esa razón es que las cosas prescriben a los 3 años, los créditos en su mayoría, por eso. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos otra acción más para la colección que vamos armando. ¿Ya? Tenemos otra que es la que es famosa por ser el proceso más difícil de todo el derecho, incluyendo al penal, a la laboral, a todos. Es famosa porque es el proceso más difícil del derecho, que es la acción de simulación. ¿Qué es la acción de simulación? En esta acción se supone que hubo un acto o un negocio jurídico, una compraventa, una donación, una hipoteca, en fin, cualquier acto o negocio jurídico. Y lo que dice el demandante es que ese negocio no es real o que una parte de ese negocio no es real. Que si bien las partes firmaron una escritura pública y eso está registrado en un documento público y se dijo una cantidad de cosas, ese acto no es cierto. Ese acto es falso o una parte del acto es falsa. El papá que le quiere regalar a su hijo un apartamento de regalo de matrimonio. Entonces el papá va a la notaría, pero si hace una donación, al hijo le cobran ganancias ocasionales, que es el 10%. Y entonces él dice, uy, pues que ese apartamento vale 500 millones, le tocaría pagar 50, ¿de dónde lo va a sacar? No, entonces más bien hagamos esto, hagamos una compraventa, que usted me compró el apartamento a mí. ¿Sí? ¿Para qué? Para que no quede como donación y no lo pongan a pagar ganancias ocasionales, porque las ganancias ocasionales es, si usted se gana, le dan algo que usted no tenía, que usted no lo trabajó, que usted no luchó por ello, sino que usted se le apareció ahí, ¡pam!, le toca pagar el 10%. Pero si usted trabajó por eso, no le cobran ese impuesto. Entonces, como la compraventa implica de que yo tengo un apartamento, pero porque yo lo pagué, entonces no me lo cobran. Entonces se hace una compraventa ficticia. Entonces, se podría demandar diciendo, un momentico, ese negocio es simulado, eso no es una compraventa, eso es una donación, porque el precio nunca existió, nunca se pagó un precio. Entonces, sí hay un negocio, pero no es ese negocio sino otro, porque tiene un pedazo que no es cierto. Eso es lo que se llama simulación relativa, ¿ya? Donde usted está diciendo que hay una parte del negocio que sí es cierta. La casa no es de este señor, sino del hijo. Pero la forma como se adquirió la casa no es compraventa, sino donación. Entonces, lo que yo quiero es que las cosas se devuelvan al estado en el que se encontraban. Que se retrotraiga el asunto. O que en este caso lo cambiemos de compraventa a donación, porque el negocio sí existió, o sea, realmente él sí es el nuevo propietario, pero por donación. Y entonces que pague porque fue una donación, no una compraventa. ¿Listo? Entonces, esa es una. La otra es cuando el negocio es falso totalmente. Ejemplo, que ocurre todos los días. Arnulfo ve que la mujer está aburrida. Lo pillaron montándole los cachos a la mujer y él ve que se le viene el divorcio. Y él tiene un apartamento que sabe que le toca la mitad a él y la mitad a ella y él no lo quiere partir. Dice, yo a esta hijo de madre no le voy a dar nada. Entonces Arnulfo llama al mejor amigo y le dice, Edison, ¿qué parce? Venga pues para que me haga un cruce. La vuelta es así, vea. Yo tengo este apartamento y esta vieja me va a demandar el divorcio y me va a tocar partirlo con ella 50-50, pero yo no quiero. Entonces vamos a hacer esto, vamos a hacer como que yo le vendí a usted el apartamento, pero mentiras. Lo que hacemos es que yo lo ponemos a su nombre, hacemos una escritura como si usted me lo hubiera comprado, pero yo sigo siendo el dueño.
Ah, pero ¿cómo así, Menia? Y la declaración de renta no me preocupe que yo la pago. Meni, el predial no me preocupe que yo lo pago. Cuando le llegue usted me dice, yo le hago la transferencia y ya. No me preocupe. Y ya, cuando hayan pasado 2 o 3 años después del divorcio, a usted me devuelve la propiedad, hacemos otra escritura. ¿Va para esa? Edison dice, amén, si yo no tengo que pagar nada ni eso y solamente es poner ahí la firma ahí, no problema. Listo, entonces están. ¿Qué pasa? Cuando se hace la liquidación de la sociedad conyugal, ¿qué vamos a repartir? Nada, pues no, ¿qué tiene? Nada. Ve, y el apartamento me vendió, ¿el apartamento qué? Ya voló, mija, no hay nada. Pero realmente él sigue siendo el dueño. Él es el que paga el predial, él es el que declara renta sobre eso. A él es al que le pagan el arriendo. ¿Sí? Edison, ¿qué tiene? Nada, solamente aparece en el papel. O sea que ese negocio es falso. Ese negocio es simulado absolutamente. Entonces yo tengo que demostrar que ese negocio que está en una escritura pública, que se dijo, que está registrado a nombre de él, que hay documentos públicos que demuestran que el propietario ya es Edison, que todo eso es falso. Que en el fuero interno, en la mente de las personas, en ningún momento se quiso transferir el dominio de una cabeza a la otra, sino que lo único que se quería hacer era un ardid, un engaño, una simulación de un negocio. Y que lo que se debe hacer es devolver la propiedad a cabeza de Arnulfo para que ahora sí se pueda liquidar. Eso tiene obviamente una sanción por haber hecho eso, porque eso no es tan olímpico que simplemente se devuelve y ya. Eso tiene una sanción que está en el artículo 1824 del Código Civil, pero eso ya es otro tema, pues lo de la sanción, si se da o no. ¿Sí? O sea, lo que yo quiero es que se declare que el negocio fue simulado, es decir, que el negocio fue falso y se devuelvan las cosas al estado en el que se encontraban. ¿Ya? Profe, ¿y qué tipo de sanción? ¿Pecuniaria o otro tipo? No, acuérdense que en civil nada da cárcel, nada. Nada da cárcel. Civil, ¿ya? Ah, porque si mata al cónyuge, pero entonces no es civil, es penal. ¿Sí? Entonces, para que no me salga con eso. En civil, nada da cárcel. ¿Cuál es la sanción? Que usted pierde el 50% que le tocaba ahí y debe restituir el valor doblado. Artículo 1824 del Código Civil. Pero tenés que demostrar, además de que el negocio es falso, que ya de por sí es muy difícil, tenés que demostrar que ese negocio se hizo con ánimo de defraudar. O sea, que no solo usted fingió el negocio, sino que lo fingió para causar el perjuicio, para defraudar al otro. Porque en Colombia, por alguna razón que todavía no entiendo, y yo empecé a estudiar Derecho en el 2004 y todavía en el 2020 no entiendo, está permitida la simulación. En Colombia se puede. Usted puede simular y no está mal ni es un delito. Está permitida y está regulada en el Código Civil. Sí se puede. El problema es que si usted lo hace para defraudar a otro, puede tener consecuencias, como lo que le digo del artículo 1824. Entonces, en ese caso de esa acción de simulación, lo que usted quiere es que se diga que ese negocio no es real y se devuelvan las cosas. ¿Ya? David. Profe, tengo una pregunta sobre la acción posesoria. Sí. Digamos, para que se dé la adquisición, la prescripción de algún bien, Entonces no es una acción posesoria. ¿se tiene que hacer por una acción posesoria o no tiene nada que ver eso? No, las acciones posesorias son cuando el poseedor fue despojado de la posesión Pero por si otro man y la va a recuperar. pero fue Nada más. despojado por otro poseedor o por el mismo titular. No, por otra persona. ¿Ya? O sea, yo estoy en la finca que estoy poseyendo y llega otro man y me saca a mí a la fuerza. Entonces yo lo que hago es que solicito que saquen a ese man y me devuelvan la casa a mí. ¿Ya? Listo. Porque si a mí me desplaza el dueño, yo no le puedo solicitar que me lo devuelva porque él es el dueño. ¿Ya? ¿Y cómo me desplaza el dueño? Con la acción reivindicatoria. ¿Ya? Ahí es cuando el dueño dice, un momentico, que es que eso es mío. A ver, pa' afuera, pues, que es que eso es mío. ¿Sí? Entonces, la acción posesoria, ojo, la acción posesoria es cuando el poseedor quiere recuperar la posesión que ha perdido porque fue despojado de ella por un tercero. ¿Listo? La acción de declaración de pertenencia o de prescripción adquisitiva
es cuando ese poseedor va a adquirir por prescripción. Y dice, yo ya cumplí con los requisitos. El término, no reconozco el dominio ajeno y ejerzo actos de señor y dueño. Ya tengo los 3 requisitos, así que vuélvame el dueño de la casa. Entonces, ojo, para que no me vaya a confundir las dos, la acción de pertenencia con la acción posesoria. ¿Listo? Entonces, ¿quién tiene alguna otra duda? Listo, entonces vamos a dejar ahí para que finalicemos la sesión de hoy. Vamos a finalizar en ese punto. Recordemos que el próximo jueves tenemos examen acumulativo, todo hasta lo que hemos visto hoy. O sea que en el examen yo le puedo preguntar otra vez de los factores y le puedo preguntar lo que le acabé de corroborar aquí al compañero diciéndole, la acción posesoria es para, la acción de pertenencia es para. ¿Sí? O le pongo un ejemplo y le digo, entonces Pedro llega y le mete una trompada, y entonces hace esto, y entonces pelean, y entonces y entonces se demanda en una acción. ¿Sí? Y también le puedo preguntar, ¿la conciliación es un método de solución de conflictos que es heterocompositivo, autocompositivo o autotutela? Sí, entonces es... Profe, qué pena con usted. ¿A usted le ha tocado mucho acción de simulación en su vida? ¿Usted No, cómo ha resuelto eso? es muy poco porque precisamente como el proceso es tan difícil, tan brutalmente difícil, porque usted tiene que demostrar el fuero interno, porque usted tiene que contradecir documentos públicos, porque es muy difícil demostrar que una persona que vendió un bien y que ya no está a nombre de él, mentiras que no lo quería vender y que él sigue siendo el dueño. ¿Sí? Cuando en todo, en el contrato de arrendamiento ya aparece Edison como el propietario, en el predial le llega a nombre de él y todo eso, y Edison paga el predial, ¿sí? Pero mentiras que no lo paga él, porque yo siempre le pago a él una plata. Entonces es muy difícil. ¿Cómo se demuestra? Con indicios, por ejemplo. Entonces yo le digo, a ver Edison, muéstrame la declaración de renta de los últimos 2 años. ¿De dónde sacó usted los 500 millones de pesos para sacar ese carro si usted me está declarando que su patrimonio eran 100 millones de pesos? ¿Ya? Entonces, usted por medio de indicios puede lograr demostrar alguna cosa. Pero ¿y qué pasa si Edison sí tiene plata? Hay gente que incluso la hace peor. Que Edison me pasa de la cuenta de él a mi cuenta 500 millones. Y luego yo los saco en efectivo y se los devuelvo a él. ¿Sí? Y yo me hago cargo del 4 por 1000, por ejemplo. Y dígame ahí con esa prueba, porque le dice, mire como que no soy el dueño, mire aquí el pago. Demuestre pues que eso no es así. Es muy, muy difícil. En la oficina tuvimos uno que lo empezó mi papá antes de que yo empezara a estudiar Derecho. Y lo terminé trabajando yo con él en ese proceso, después de que yo ya era abogado y me había graduado. El proceso se demoró 17 años y solamente había llegado a la segunda instancia. Y lo conciliamos, porque en la segunda instancia ganamos nosotros. Y el abogado contraparte dijo, venga, arreglemos esto. No, entonces, pero ¿cómo así? ¿Qué vamos a arreglar? Ya ganamos. Pues arreglemos esto, nos vamos a pelear otros 10 años a la corte en casación. Entonces nosotros le echamos números, le echamos cuentas a eso y dijimos, hombre, nosotros seguramente lo ganamos. Sí, o sea, ya lo ganamos en primera, ya lo ganamos en segunda, el proceso seguramente se gana. Pero para pelear otros 10 años ahí, no, venga, más bien conciliemos. Sí, o sea, perdemos aquí un poquito, pero es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Entonces, ¿cómo sería? 17 años me demoró. Alcancé yo a terminar el colegio, a hacer la carrera y a terminar, a terminar siendo abogado también en ese proceso. Profe, ¿usted Entonces, prefiere es eso? horrible. ¿Un mal arreglo o un buen pleito? Claro, toda la vida. Toda la vida. Yo prefiero la plata ya que no en 15 años. Así me den el doble. Porque en 15 años ni siquiera sé si estoy vivo. Pero lo que pasa es que Darío se pelea hasta un coco.
es el problema. Pues sí, yo siendo abogado pelearía hasta el No, final. ese es de esos abogados que hasta la muerte, mejor dicho, de lo que él Mejor diga dicho, ya. que hijo de puta, a ver, que venga, a ver, que... No, 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 no. Pobrecito al que le No, no. toque. No, no, yo sí soy más de métodos alternativos y conciliador. Yo sí tengo eso como una regla, porque es que eso no beneficia a nadie. O sea, esas peleas ahí, sí recibiste al final muchísimo más de lo que hubieras recibido en la conciliación. Sí lo hiciste, eso sí es cierto. Pero ya se contó el tiempo, el estrés, no vale la pena. Sí. Entonces, los abogados civiles le huimos mucho el proceso de simulación, no nos gusta, o sea, es como la última cosa que uno dice, como, bueno, pues si toca, pues toca. ¿Sí? Como una guerra, que siempre los países se dicen cosas y se mandan una cosa, pero al final la guerra es la última de las cosas, porque en realidad no. ¿Sí? Mire que Colombia cada rato se agarra con Venezuela y con Ecuador y son como así, ¿sí? Y yo llamo así, y mandan tanques y cosas, pero nadie quiere hacerlo. Ya si por lo último toca, pues tocó, ¿cierto? Pero no es no es lo que uno quiere, entonces no es muy común. Y no se da tan a menudo el asunto, pero sí hay muchos procesos de eso. O sea, si usted compara pues con toda la población de Colombia, sí hay muchos procesos. Pero digamos que no es tan común como decir pues una acción de alimentos, pues que eso sí es así todos los días por miles, ¿ya? Entonces, bueno, ahí está. ¿Quién tiene alguna otra duda, comentario? Si no, para finalizar. Yo, profe, nada, que ahora enseguida le escribo al WhatsApp respecto a lo que le comenté. Muchas gracias. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, ya saben, nos vemos la otra semana, el viernes, porque el jueves no hay clase, porque van a estar haciendo el examen, ¿cierto? Y el viernes ya miramos si resolvemos el examen y toda la cosa, y terminamos el tema de esto, y ya nos quedarían las dos clases de la semana de más arriba, y ya ahí sí terminamos el tema total de la materia, y ya el final, que creo que es el 11, si no estoy mal, el 11 o el 12. Y ya, colorín colorado, ¿cierto? Después de esas 2 semanas terminaríamos el tema. Entonces, nos vemos. Entonces, la otra semana se cuidan, estén pendientes del correo donde les dé las indicaciones del examen, aunque es lo mismo, IUD interactiva, selección múltiple, todas las cosas, tienes 60 o 90 minutos, dependiendo del número de preguntas, para hacer el examen. Nos vemos. Chao. Chao, Chao, profe. profe, Gracias, gracias. profe. Entonces...